Bueno, vamos a leer Hegemonía de Juan Carlos Portantiero en Términos críticos de Sociología de la Cultura, de Carlos Altamirano como director, página 117. Me parece. Página 117. Hegemonía. Acá estamos. Portantiero comienza desarrollando hegemonía, término tradicionalmente usado desde los tiempos clásicos como sinónimo de supremacía de una comunidad política sobre otras, a partir de una traslación al latín del término griego hegemón, al que marcha la cabeza. Su uso en dicho sentido, ya en la época moderna, fue legitimado por los teóricos de la razón del Estado como opuesto a la noción de equilibrio en las relaciones internacionales. Así ingresó el concepto en la teoría política. Esa utilización, sin embargo, fue ampliada por algunos escritores del Renacimiento al emanciparlo de su exclusivo significado político-militar e interpretarlo como primado civil y moral, ya no basado en el uso de la fuerza, sino en la cultura y las costumbres. Así, Maquiavelo, en sus consejos al príncipe, utilizaba la figura del centauro para calificar lo esencial de la tarea que aquél debía emprender: mezcla de fuerza y de inteligencia, de violencia y de razón. Y será este significado como doble perspectiva de la acción política con el que el vocablo hegemonía ingresa de la mano del marxismo en la teoría social contemporánea para posteriormente extender su aplicación a los estudios culturales. Si bien ha sido Antonio Gramsci quien en sus cuadernos de la cárcel más ha contribuido a la difusión del término, al punto de colocarlo como eje de sus indagaciones teóricas, él mismo había sido utilizado, aunque con significados diversos, en las discusiones en el interior de la socialdemocracia rusa a principios del siglo XX. Desde Plejánov hasta Lenin, la introducción del término tiene que ver con la necesidad de analizar un proceso no previsto en la versión clásica que Marx había propuesto sobre la evolución de las sociedades. Aquellos casos en los que la incapacidad de la burguesía para llevar a cabo sus tareas históricas de índole democrática obligaba a la clase obrera a reemplazarla y cumplir ese papel frente al absolutismo. Esto es, a dar cuenta de una separación histórica entre lo que se entendía como naturaleza de clase, de la tarea y el agente social que debía llevarla a cabo. Este tema, que se plantearía con toda intensidad alrededor de la Revolución Rusa de 1905, separaría definitivamente las aguas entre las corrientes revolucionarias y reformistas de la socialdemocracia rusa, situando la caracterización del proceso de hegemonía en las relaciones internas entre las clases y no entre los estados, en el centro de un largo debate que se prolongaría por décadas. Técnicamente, para la metodología marxista, el tema de la hegemonía, tal como habrá de concebirlo la socialdemocracia rusa primero y lo que se conocerá como leninismo luego, se vincula directamente al de las alianzas de clase y postula como eje de indagación la relación entre la clase obrera y el resto de las clases subordinadas, en especial el campesinado, en tanto núcleo histórico de un proceso de transformación radical. Dicha alianza, en la medida en que pudiera dirigir un ciclo de revolución permanente capaz de transformar una etapa de revolución democrática en revolución socialista, suponía un componente hegemónico por parte del proletariado al que los otros aliados deberían subordinarse. En esta instancia, el término hegemonía aludía a un proceso específico, el de la constitución de un bloque popular revolucionario bajo la conducción ideológica organizativa del proletariado y de su partido para conquistar el poder político. Ese es el sentido de la primera introducción del término por parte de Lenin y de la fracción bolchevique a las tesis de los socialistas reformistas mencheviques expresadas en autores como Plejánov, Axelrod o Martov, según los cuales la revolución democrático-burguesa debía ser dirigida por la burguesía liberal. Lenin y los bolcheviques contraponían la de la necesidad de la dirección o hegemonía del proletariado en un frente autónomo con los campesinos. Esta es la hipótesis de trabajo que aparece en un texto clásico de Lenin, Dos tácticas de la socialdemocracia en la revolución democrática, que sería sacralizado luego como un documento fundador del leninismo en la lucha no solo contra los mencheviques, sino también contra León Trotsky,
partidario de un proceso de revolución permanente que no reconocía la necesidad de una alianza estratégica con el campesinado. Esta última polémica, que habría de saldarse con sangre y represión, incluiría como marco años después la opción de Stalin y su grupo por lo que se llamó, en abierto desafío a la utopía internacionalista del socialismo original, la construcción del socialismo en un solo país. Bajo esa estrategia que Lenin, ilusionado con la posibilidad de la rápida transferencia de la Revolución Rusa de 1917 a toda Europa, no había previsto y que León Trotsky rechazaba, la alianza hegemónica de la clase obrera nacional con el campesinado aparecía como condición de la fortaleza del nuevo Estado, en lugar de la fusión con el proletariado internacional. A partir de entonces, y siempre como producto del análisis de las relaciones entre clases en el interior del Estado, el término hegemonía habrá de aparecer en la doctrina leninista y en los debates de la Internacional Comunista como sinónimo de la dictadura del proletariado, un concepto utilizado ocasionalmente por Marx y rechazado por la Segunda Internacional. Esquematizando lo dicho, hacia mediados de la década de 1920, el término hegemonía era utilizado por el pensamiento marxista para designar 1. La dirección de la clase obrera en la revolución burguesa, el caso de la Revolución Rusa de 1905. 2. La dirección de la clase obrera sobre sus aliados, en especial los campesinos pobres, en el proceso de conquista del poder. Y 3. La dirección de la clase obrera luego de la toma del poder, sobre la sociedad en su conjunto, la dictadura del proletariado, como eje de una alianza obrero-campesina. Y acá retomamos para repasar que el término hegemonía entonces es utilizado por el pensamiento marxista para designar la dirección de la clase obrera en la revolución burguesa, la dirección de la clase obrera sobre sus aliados adentro del proceso de conquista del poder y la dirección de la clase obrera luego de tomar el poder sobre la sociedad. Pero estos usos internos, esotéricos para los extraños a la doctrina, que caracterizan la introducción por el pensamiento marxista del término hegemonía en la teoría política, sufrirán un vuelco con la resignificación que del mismo habría de hacer el pensador y dirigente comunista italiano Antonio Gramsci en sus cuadernos de la cárcel, redactados a principios de la década del 30 y recién conocidos a partir de la segunda posguerra. El rasgo principal de la contribución gramsciana es haber hecho trascender el concepto más allá de los estrechos límites en que se movía, para ubicarlo en un marco mucho más universal para la teoría política contemporánea. A partir de los aportes de Gramsci, la palabra hegemonía comenzará a funcionar como un instrumento de análisis para las ciencias sociales en un rango que va desde la ciencia política y la sociología histórica hasta la teoría de la cultura y el estudio de los procesos de socialización y de constitución de ideologías. Véase ideología. Acá, en términos críticos de la sociología de la cultura. Si lo consiguen, busquen ideología. Si es cierto que puede detectarse en Lenin y en el discurso teórico de la Tercera Internacional la posibilidad más directa con el uso de Gramsci, sí es cierto que puede detectarse en Lenin y en el discurso teórico de la Tercera Internacional la proximidad más directa con el uso que Gramsci le dará al concepto de hegemonía. No lo es menos que en su obra él mismo adquirirá dos especificaciones significativas que ampliarán y proyectarán su sentido. En primer lugar, la transformación que realiza de un término operatorio de la política al desplazarlo hacia una centralidad de lo ético y lo cultural. En segundo lugar, su ubicación como su concepto clave para definir ya no un comportamiento adjudicado al proletariado, sino la forma ideal típica que adquiere la dominación política en el Estado moderno. Esto es, su capacidad para distinguir la autoridad de la burguesía en una sociedad capitalista consolidada de otros tipos anteriores de dominación. En este sentido, al reconocimiento hecho por Gramsci cuando señala que su introducción del principio teórico práctico de la hegemonía es el aporte teórico máximo de Lenin al marxismo, debe agregarse otro linaje al uso gramsciano del concepto, la tradición renacentista especificada en la figura de Nicolás Maquiavelo y en su recordada imagen del centauro como definición del orden en una comunidad política, tal como lo señala Gramsci en sus cuadernos de la cárcel al referirse a la doble perspectiva de la acción política y de los estados, fuerza y consenso, autoridad y hegemonía, violencia y civilización.
como figuraba en la reminiscencia maquiavelística de la combinación de bestia y hombre en aquel ser mitológico. Así, para Gramsci, la supremacía de un grupo social se expresa de dos modos: como dominio y como dirección intelectual y moral, como dominante de los grupos adversarios y dirigente de los grupos aliados, en una primera distinción conceptual entre dominación y dirección como componente de la hegemonía que ya aparecía, aunque de forma más ambigua, en la literatura contemporánea de la Tercera Internacional. Pero la peculiar introducción gramsciana de la expresión hegemonía, con el viraje de su sentido hacia el predominio de lo moral, lo ético, lo ideológico y lo cultural en detrimento de lo político instrumental, no podría hacerse sin una reformulación simultánea de otros términos que en conjunto habrán de constituir una original cadena conceptual. Esa batería de voces resignificadas, Estado ampliado, sociedad civil, sistema político, bloque histórico, guerra de posiciones, guerra de maniobra, resolución pasiva, transformismo, entre otras, tiene como un núcleo el concepto de hegemonía en tanto punto de partida para una definición polémica de la clásica relación marxista entre estructuras y superestructuras, y como complemento necesario de una teoría sobre la función de los intelectuales en el proceso social. El desencadenante político de las reflexiones gramscianas es el economicismo atribuido a las visiones más vulgares del marxismo, tanto en la visión reformista de la Segunda Internacional como en la revolucionaria de la Tercera. Datan de 1930 los primeros apuntes de crítica a ese enfoque, que Gramsci califica como la superstición que debe ser combatida, no solo en el terreno de la historiografía, sino también en la acción política. La distinción entre base y superestructura solo podrá ser utilizada didácticamente por cuanto, en la realidad, ellas componen un bloque histórico, expresión tomada de George Sorel para aludir a una unidad orgánica entre economía, política, ideología y cultura que, como sistema hegemónico, caracteriza a cada sociedad en sus distintos momentos. En ese sentido, y colocándose en el extremo opuesto a las concepciones que combate, la relación entre la economía y las otras esferas de la vida social no sería de causa-efecto, sino de medio-fin. En tanto, las superestructuras serían el campo en que los hombres, y por lo tanto las clases sociales, toman conciencia de su posición y construyen sus objetivos, conformándose así en ellas la trama viva de la historia. Esta reformulación de la relación entre los conceptos de base y superestructura que los llevan al uso de la expresión bloque histórico para referirse a ella, introduce otras distinciones. Así, cambia la definición de Estado moderno que de epifenómeno político de los movimientos de la economía deviene un órgano susceptible de ser dividido para su análisis en los dos niveles de acción, como sociedad política y como sociedad civil. La primera dimensión alude al Estado como instituciones de gobierno, la segunda a lo que Gramsci hegelianamente considera la trama privada, ética del Estado, al conjunto de los organismos vulgarmente llamados privados, y que corresponden a la función de hegemonía que el grupo dominante ejerce en toda la sociedad. Aquí las diferencias con el uso marxiano del término son notorias, mientras que para Marx el concepto de la sociedad civil en línea con la economía política clásica aludiría a la economía, para Gramsci su marco de referencia estaría en un plano de las superestructuras, el del Estado. La sociedad civil en Gramsci supone una trama institucional formada por la familia, la escuela, los medios de comunicación y las iglesias, mecanismos que socializan a la población en los valores dominantes y que por tanto contribuyen a la elaboración de consensos de forma más perdurable que la que emana de la violencia monopolizada por la sociedad política. Así, el Estado, como hegemonía acorazada de coerción, operaría como un campo complejo de dominación en el que las instituciones de la sociedad civil funcionarían como trincheras protectoras de los órganos de la sociedad política. Pero en la sociedad civil no operan solamente los difusores de la cultura dominante. Es un campo de lucha, de relaciones de fuerza, de conflicto de hegemonía entre las clases dominantes y las clases subalternas. A la hegemonía vigente se le opondrá una contrahegemonía en construcción, una nueva voluntad colectiva nacional popular que se erigirá desde el proceso de reforma intelectual y moral hasta desembocar en una crisis orgánica de la sociedad, crisis de hegemonía, crisis del Estado en su conjunto, como anticipo de una nueva sociedad. Algunos autores posteriores, como Luis Althusser, han rigidizado en clave funcionalista ese esquema gramsciano. En efecto, lo que Gramsci llamó instituciones de la sociedad civil aparece en ese filósofo marxista francés como aparatos ideológicos de dominación,
con la diferencia de que estos no serían definidos como campos de conflicto, sino como puras expresiones del dominio de clase, con lo que la riqueza analítica del concepto se empobrece al explicar los mecanismos de reproducción de un sistema, pero no los de su transformación. Otro autor contemporáneo, el sociólogo francés Pierre Bourdieu, también se mueve en un terreno con resonancias gramscianas al estudiar las formas de lo que llama dominación simbólica, tratando de reconstruir en torno del concepto de hábitus el proceso por el cual los sociales interiorizan los individuos a través de sistemas de costumbres no conscientes, lo que Gramsci llamaba el sentido común, y lograr que las estructuras subjetivas coincidan con las objetivas, como el hábitus obra a la manera de un conjunto de esquemas o disposiciones socialmente adquiridas, estructuras estructurantes. Ordena el conjunto de las prácticas de personas y grupos garantizando su coherencia con los valores predominantes y arraigando la hegemonía en las vidas cotidianas. A diferencia de la pasividad que emerge de la caracterización althuseriana de los aparatos ideológicos de dominación y más cerca de la relación gramsciana entre hegemonía y práctica histórica, la teorización de Bourdieu asume que si bien el hábitus tiende a reproducir las condiciones históricas que lo produjeron, en su confrontación con otros aspectos de la realidad que vive el sujeto, queda lugar para la aparición de prácticas transformadoras. Un rasgo común, sin embargo, de todas estas aproximaciones conceptuales a la noción de hegemonía es la necesidad de ubicar a sus portadores sociales, a los mediadores entre las clases fundamentales e individuos. Ha sido Gramsci nuevamente quien primero colocara el eje en esa cuestión de desarrollar una teoría de los intelectuales que está indisolublemente ligada a la problemática de la hegemonía como dirección política y cultural, partiendo de la idea de que todos los hombres son intelectuales, esto es, provistos de racionalidad, pero no todos los hombres poseen en la sociedad la función de intelectuales. Gramsci define esa función como la de empleados de los grupos sociales fundamentales para las tareas de hegemonía social y de gobierno político, sea como productores de consenso y u organizadores de la violencia legítima. Cita a Gramsci 1978, acá está. Gramsci, los intelectuales y la organización de la cultura. Las reflexiones gramscianas abren paso a la posibilidad de incluirlas en una saga que desde Hegel hasta Weber se formula como teoría de la burocracia, en la medida en que cada grupo social nacido en la producción económica crea con él capas de intelectuales que le proporcionan homogeneidad y conciencia en sus fines. Son ellas las que cumplen las funciones conectivas y organizativas en el interior del bloque histórico. Pero esta relación entre grupos sociales e intelectuales no es lineal en la concepción gramsciana. Los intelectuales, en su función de burocracia política, tienden a generar comportamientos estamentales, a considerarse a sí mismos como si fueran el Estado, lo que señala Gramsci genera complicaciones desagradables para el grupo económico fundamental que es el Estado, hasta colocar puntos de crisis en el sistema. Pero esta dimensión burocrática de la función de los intelectuales pertenece, como ha quedado dicho, a uno de los dos grandes planos de la superestructura, el de la sociedad política. Es fundamental la otra dimensión de la función intelectual, la de constructora de consensos de valores, de representaciones colectivas en el seno de las instituciones de la sociedad civil. En la definición ampliada de Gramsci, el Estado moderno opera una reconciliación nacional de los intereses fragmentados de la sociedad mediante la elaboración de un consenso espontáneo, compuesto de símbolos y valores hegemónicos. Pero esa expansión tiene quiebres hasta llegar a un punto de saturación el que ya no es capaz de integrar, sino comienza a desagregar. Es el momento de la crisis orgánica en el bloque histórico. Allí la voluntad colectiva nacional estatal entra en tensión con la voluntad colectiva nacional popular, que viene siendo elaborada en la relación entre los otros grupos de intelectuales y las clases subalternas a favor de una reforma intelectual y moral, en dirección hacia una forma superior de civilización. En este punto surge el papel del nuevo príncipe, el partido político, capaz de articular en un movimiento complejo el sentir, el saber y el comprender sociales que constituyen el núcleo de la acción histórica. Inspirados por los textos gramscianos, un significativo núcleo de investigadores ingleses, a la cabeza de los cuales hay que ubicar a Raymond Williams, incorpora y desarrolla la noción de hegemonía como un elemento clave de los estudios culturales. Definida en general
Como una manera particular de ver el mundo, la naturaleza y las relaciones humanas, sus efectos sobre la teoría cultural, señala Williams, son directos porque incluye y supera dos poderosos conceptos anteriores, lo de cultura e ideología. Tendría un alcance mayor que el de cultura, tal como fuera definido anteriormente, por la capacidad de advertir sobre la distribución de poder que califica un proceso social. También el de ideología, porque no incluiría solamente un sistema consciente de ideas y creencias formal y articulado, sino la conciencia heterogénea, difusa e incompleta que guía las prácticas sociales individuales. Para Williams, la hegemonía constituye todo un cuerpo de prácticas y expectativas en relación con la totalidad de la vida. Es un sistema vivido de significados y valores que otorga un sentido de realidad para la mayoría de los agentes de la sociedad. Ello permite que la cultura no sea considerada como una superestructura en la medida en que la tradición y la práctica cultural son comprendidas como algo más que reflejos de una estructura económica. Una hegemonía es siempre un proceso compuesto de experiencias, relaciones y actos y no se produce de modo pasivo. Es permanentemente desafiada y resistida por otras presiones que constituyen los momentos contrahegemónicos o de hegemonías alternativas. Si la hegemonía, por definición, siempre es dominante, jamás lo es de un modo total o exclusivo, en la visión de Williams, por lo que los procesos culturales no deben ser vistos como simplemente adaptativos, sino como un proceso complejo y vivo en el que se articulan y enfrentan la dominación y la resistencia.